Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia, tanto presencial como online, a la píldora tecnológica de prótesis e implantes a medida, que hemos organizado en el marco del programa Safor Salud. Bueno, mi nombre es Pilar Sánchez, soy técnica del campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia y miembro del equipo Safor Salud junto a Amparo Arlandis de Fisabio y Amparo Struch, que también está aquí en la sala y hemos organizado esta jornada. Queremos agradecer la participación a los ponentes por su implicación y la preparación de los contenidos para esta jornada, tanto a la empresa Fresh Dental, Damián Misud, Joan Faus y Francisco Oltra, así como al equipo técnico del Hospital de Gandía que ha hecho posible que se lleve a cabo esta píldora. Rosa Andrés, gerente del Departamento de Salud de Gandía, cerrará hoy la jornada. La jornada es en formato híbrido, por lo que las preguntas online se gestionarán a través del chat y se resolverán en el turno de debate. Y las preguntas que os surjan en la sala, si os parece bien, también las resolveremos en el turno de debate. Os informamos que esta jornada está siendo grabada para su posterior difusión. A continuación pasaremos a explicar qué es Safor Salud y sus objetivos. Safor Salud es un programa de cooperación entre 3 agentes clave en el sistema de innovación en salud, en el área territorial de la Safor, que es Fisabio, a través del Departamento de Salud de Gandía y el Hospital de la Pedrera. La Universidad Politécnica de Valencia, a través también del campus de Gandía, y la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor. Y nuestro objetivo es desarrollar en cooperación proyectos de investigación e innovación en productos y servicios sanitarios. Comenzamos el programa en 2019, se ha ido consolidando durante estos años y continuamos este año también en 2023. Las entidades colaboradoras de Safor Salud es la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Ayuntament de Gandía, la Fundación AISA, Asociación Española contra el Cáncer Gandía y Valencia, BIFAC Gandía, Fundación Espurna, Parkinson Gandía Safor, AFA La Safor, y este año se han incorporado Distrito Digital, Comunidad Valenciana, la parte sobre todo de Health, porque además se ha implantado, porque tiene una sede aquí en la ciudad de Gandía, y REDIL, la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué objetivos tenemos en Safor Salud? Por un lado, consolidar el colectivo de agentes sociales que acabamos de enumerar como elementos de generación de ideas y de participación en proyectos. Fortalecer y promocionar la cooperación en investigación e innovación, potenciar la generación de nuevas ideas, que luego comentaremos cómo las gestionamos a través de la web, mejorar la competitividad de las empresas de la Safor, gestionar estas ideas y poner en marcha proyectos colaborativos y escalar y promover la sostenibilidad del programa. Durante estos años hemos realizado multitud de acciones y como ejemplos durante 2021 y 2022 pues ponemos aquí pues los números y los principales indicadores. Hemos celebrado jornadas, píldoras, talleres de co-creación, talleres de creatividad. A través de la web se pueden ver 25 ideas que se han ido introduciendo y que hemos ido gestionando durante estos años, análisis del estado del arte, hemos realizado pruebas de viabilidad técnica, mejorado propuestas de ayudas públicas para que pudieran financiarse y durante el 2021 y 2022 se han incorporado 8 nuevas entidades colaboradoras. A continuación, Amparo Arlandis pasará a comentar. Si quieres te lo voy pasando. Sí, si quieres te lo paso. Pasará a comentar cómo canalizar las ideas y retos de posibles proyectos de investigación e innovación. Muy bien, gracias. Bueno, como ha comentado Pilar, para nosotros es muy importante la web como una forma de poder acceder tanto a proponer ideas como a visualizar las ideas que proponen desde otros organismos. Tengamos en cuenta que al ser un programa colaborativo entre el sector sanitario, las empresas y el sector universitario, de los investigadores universitarios, pues la idea puede surgir por cualquiera de las partes. Y lo que se trataría es buscar socios colaboradores en el resto de las entidades para poderla llevar a cabo. Entonces, si se accede a la web, saforsalud.es, si vamos al apartado de ideas, cada entidad que mete una idea, en este caso, puede ser cualquiera de estas 3 entidades que he nombrado o todos los colaboradores que también participan, cualquier asociación de pacientes, el ayuntamiento, la mancomunidad, cualquier idea que surja, se tiene que identificar quién es el agente que la propone
y se rellenan los datos, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que esto es una página web que es pública y por lo tanto, si hay cualquier información confidencial, aconsejamos no, ¿vale? Pero sí los datos mínimos para que el resto de agentes puedan ver el posible interés en esa idea y puedan identificar si pueden aportar algo o no, ¿vale? Una vez muestren interés, pues a partir de ahí ya organizamos reuniones donde estamos el equipo de Safor Salud para ayudarles desde el inicio a darle forma a esa idea y luego pues poco a poco vamos avanzando, si quieres pues, vamos avanzando hacia pues eso, buscar financiación, hacer análisis previos para ver la viabilidad de las ideas, luego ya ir buscando financiación, ayudarles para presentar los proyectos, etcétera, ¿vale? Si vamos a ideas o retos, aparecerán todos aquellos que se han presentado. De manera que también es bueno de vez en cuando ir revisando si en alguno de los retos que ha presentado otro organismo yo puedo aportar algo y me interesa. ¿Vale? Si quieres pasamos. Bien, a lo largo de estos años tenemos algunos proyectos que son más representativos. En este caso hemos seleccionado 3 para que os hagáis una idea de que son muy variados, ¿no? La temática es muy variada. Normalmente todos están en torno a la salud, ¿vale? Son proyectos de investigación e innovación en salud, pero muy diversos. Por ejemplo, tenemos aquí un proyecto de economía circular en la valorización de residuos textiles hospitalarios, el proyecto Cero, y este proyecto lo que pretende es crear un sistema circular de valorización de residuos textiles, ¿vale? Y aquí, pues en principio, se están reciclando batas desechables hospitalarias, ¿vale? Este proyecto se está desarrollando aquí en este hospital, el Hospital Case de Borja de Gandía, conjuntamente con 2 empresas que serían Plastic Casirabi y Autohoga y la Universidad Politécnica de Valencia y también participa en este caso el TEX, el Instituto Tecnológico del Textil. Este proyecto nació en el ámbito de Safor Salud, en una jornada de este tipo donde surgió la idea y a partir de ahí pues empezamos a avanzar y luego se presentó a la AVI, a proyectos estratégicos y fue financiado. ¿Vale? Y bueno, pues están en ello, ¿no? Tenemos aquí A Ramón Soler. a Ramón Soler, que lo conoce bien el proyecto. Muy bien. Otro de los proyectos es la reducción de la transmisión de la vibración en incubadoras. Este surgió también aquí en las salas neonatales en los hospitales, pues se vio que había un exceso de contaminación acústica, de ruido y de vibración. Y bueno, pues se decidió abordar este tema. Aquí los participantes fueron tanto investigadores del campus de la Universidad como de Fisabio, ¿vale? Del hospital de aquí de Francesc de Borja. Y bueno, pues se desarrollaron una metodología para medir las vibraciones transmitidas a los neonatos en el interior de las incubadoras y proponer las soluciones más adecuadas. La metodología tiene en cuenta las fuentes de vibración, las condiciones espaciales de las salas, el diseño completo de la incubadora neonatal, la posición del motor de las incubadoras, así como la posición de los neonatos durante sus ingresos. ¿Vale? Bien, aquí os mostramos un poco el equipo técnico de Safor Salud, que como hemos comentado, por un lado estaría el campus de Gandía, de la UPV, que está Pilar. Por parte de Fisabio, pues estamos en estos momentos 5 personas. Está María Prada, estoy yo, Amparo Strux, que es otra compañera que está aquí con nosotros, Elena Carrió y Silvia Yace, ¿vale? Y por parte de FAES, pues está Josep Miguel y Juan, está Fina López y bueno, y tenemos también a que hoy nos acompaña. Muy bien, ¿cuál es el objetivo principal de esta jornada? Bueno, en este caso lo que procuramos es elegir temas que pueden ser de interés tanto para las empresas como para el entorno sanitario, para la universidad, sobre los que investigar, porque hay necesidades identificadas que no están cubiertas y que se pueden mejorar en esos ámbitos. Nosotros lo que buscamos con estas jornadas es la creación de nuevos proyectos de investigación o innovación en colaboración, siempre son proyectos de colaboración, no se desarrollan unilateralmente por ninguna de las entidades,
buscamos los partners e intentamos pues que participen el mayor número posible de partners, siempre y cuando puedan aportar, ¿no? Tanto institutos tecnológicos, personal sanitario, empresas, asociaciones, todos están invitados siempre que puedan aportar con los proyectos y las ideas. Hoy, bueno, el tema que vamos a tratar, como sabéis, es el de aspectos clave para el desarrollo y seguimiento de prótesis e implantes a medida, ¿vale? Durante la píldora, pues vamos a intentar abordar este campo que es muy interesante, es complejo también y intentaremos abordar los protocolos a seguir para desarrollar una prótesis o un implante a medida, las tecnologías que hay disponibles para su desarrollo, un poco el seguimiento, los materiales, los tratamientos a realizar, las certificaciones que son necesarias y también pues conocer de primera mano ideas de nuevos proyectos o casos de éxito que bueno, los ponentes que tenemos hoy nos van a presentar y también identificar potenciales proyectos, ¿vale? Intentar ver si de aquí pues puede salir alguna idea y pues, podemos arrancar. Antes de dar paso ya a nuestros ponentes, que realmente ellos son los que saben del tema, simplemente pues lo que queríamos es ver un aspecto que es clave en todo el tema de las prótesis e implantes a medida y sería pues que todos partamos de la base de que son un producto sanitario a medida y exactamente qué es un producto sanitario, ¿vale? Que todos partamos de ese concepto y lo tengamos claro. Pues un producto sanitario fabricado específicamente según la prescripción escrita de un o de una facultativa especialista en la que haga constar bajo su responsabilidad las características específicas de diseño y que se destine únicamente a uno o a una paciente determinada. ¿Vale? Eso sería un poco a nivel de qué sería un producto sanitario a medida. No se considerarán productos a medida, productos sanitarios a medida, los productos fabricados según métodos de fabricación continua o en serie que necesiten adaptación para satisfacer medidas específicas del médico o de otro usuario. ¿Vale? Eso sería un poco el punto de partida. Y bueno, y a partir de ahí ya vamos a dar paso a nuestros primeros ponentes, que son de la empresa Presdental y que nos van a acompañar hoy, que serían Francisco Pérez Carrió y José Antonio Delgado Leida, ¿vale? Ellos van a hablar de las prótesis e implantes a medida, beneficios que aportan, procedimientos, protocolos, tecnologías disponibles, materiales, tratamientos y certificaciones. Y también nos mostrarán algunos casos de éxito larga trayectoria, ¿vale? Pues si queréis... No. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Lo primero es agradecer infinitamente la invitación. Me parece una idea fabulosa lo que hacéis, solo ponerlo. La unión entre el tejido industrial, tecnológico y sanitario, creo que es el camino. Y lo creo no porque sea un adivino o lo que sea, porque el sector dental ya ha demostrado que la colaboración privada-privada funciona y solo se ha podido innovar y se ha podido crecer en nuevos materiales gracias a esta innovación, gracias a esa unión. Al final es el médico el que ve dónde es necesaria una solución. Y están las universidades, evidentemente, pero también estamos las asociaciones empresariales y estamos los industriales que estamos, como Ramón bien lo sabe, encantadísimos de colaborar, encantadísimos de abrir las puertas de nuestras instalaciones para que podáis acercaros, tocar las máquinas, tocar realmente lo que hoy en día se está utilizando. Y con vuestras ideas y con vuestras ganas de mejorar, pues con los ingenieros que hay detrás de la construcción de esos tipos de materiales, tipos de máquinas, pues seguir creciendo. La única manera de poder tirar hacia adelante y poder decirle a los ingenieros lo que necesitamos, porque son ingenieros. Ellos no son médicos, son ingenieros y están deseosos de que alguien le diga, oye, mejora esto, mejora aquello. Y así tenemos que crecer. Vuelvo a repetir, no es algo que se haya sacado de una moda, es algo que está funcionando en el sector sanitario desde hace más de 23 años. Aquí tenemos al doctor
House, que es testigo, lo va a explicar y que es así. Por tanto, camina el tiempo de la medicina a medida. Yo creo que son las soluciones a medida las que realmente van a aportar algo y por ahí entiendo yo que tenemos que ir. ¿Qué es? ¿De dónde venimos? ¿No? Porque también, ¿quiénes somos nosotros? Pues nosotros venimos del sector dental y llevamos más de 23 años fabricando prótesis de vida. Y ahora mismo todos los tratamientos que hay se planifican antes de tocar al paciente. Antes de tocar al paciente ya el paciente sabe qué se va a llevar a casa, de qué material y lo funcional que va a ser. Esta tecnología funciona también en el sector de la traumatología, ¿no? Las prótesis que van a atornillar a hueso, pues se hace la planificación antes de tocar al paciente. Antes. Y se ven los problemas que puedan haber, todo aquello que pueda ser una molestia al día de la cirugía. O sea, al final, el médico, lo voy a decir varias veces porque quiero que quede claro, el médico manda. Es su paciente. Y es el que piensa qué solución quiere para su paciente. Y los demás estamos detrás, con la única ilusión de colaborar, ayudar y también crecer. El sector sanitario dental, cuando nació la tecnología, el CAD/CAM, si no hubiera sido por el médico que tiró del cable y empezó a pedir mejores materiales, mejoras de innovaciones, les parecía muy bien, sí, esto está muy bien, pues se puede mejorar, esto está muy bien, se puede mejorar. Hoy en día ya, que yo conozca, ningún laboratorio dental pueda absolutamente nada. Por tanto, es algo que ha funcionado muy bien para la sociedad. Tenemos nuevos materiales, un silicato de litio, ¿quién iba a decir que eso iba a existir? Porque solo se puede mecanizar y que ha sido una revolución en el sector dental, las restauraciones de silicato de litio. Auténtica revolución, gana la sociedad y ganamos todos. Que la industria está ahí, sí está, pero es que es necesaria. La industria es la que estamos por parte de la labor de invertir en tecnología, invertir en ingeniería real. Tecnología real, que no es barata, pero hay que tenerla y tal. Por tanto, la colaboración entre, en este caso, una colaboración público-privada, nosotros desde el sector industrial la vemos total y absolutamente. Y estamos abiertos a esto. Tenemos salas de formación, porque hay que no solo mostrar un producto, en este caso el producto a medida, sino es que lo que hay que buscar es cómo se hace, porque aquí cambia el concepto. Aquí ya no es que yo traigo una prótesis y digo, esto funciona para esto. No, lo vamos a hacer a medida. Y como se va a hacer a medida, se tendrá que estudiar el caso. ¿Y cómo se va a estudiar el caso? Con diferentes herramientas, que hoy no se pueden explicar porque esto es una píldora, tiene que ser algo rápido, no nos podemos extender demasiado, pero estamos aquí, que me parece perfecto porque nos vamos a conocer y queda un larguísimo camino. Un largo camino por recorrer juntos. Tenemos que estar juntos y tenemos que buscar soluciones. Cómo funcionan los softwares, cómo funcionan las impresoras, qué tipos de materiales se pueden imprimir, para qué tipo de soluciones se pretende que luego se verá si son correctas o no. Ya digo, todo esto fuera del paciente, todavía no hemos tocado al paciente. Cuando ponemos el caso sobre la mesa, es el doctor el que dice, ¿está bien hecho o no? Acabamos de venir ahora de Barcelona y hemos visto ya impresoras de tipos de siliconas ya flexibles, que se van a poder, hemos visto un corazón, hemos visto, sí, esto va a seguir creciendo en ese sentido. Por tanto, me encantaría que comenzáramos ya a reunirnos y hablar, conocernos a fondo. ¿Qué tecnología tenemos en nuestra comarca o qué tecnología existe a nivel nacional? ¿Cómo puedo yo conocer esta tecnología? ¿Quién me va a formar en dicha tecnología? Y esto ir debatiendo, ir hablando. Pues nosotros podremos aportar a una cosa, otra empresa podrá aportar otra cosa y juntos ir creciendo, ¿no? Pues lo dicho, nosotros llevamos más de 20 años en el tema de la prótesis a medida y conocemos muy bien las tecnologías. La primera impresora de metal que llegó a España fue nuestra en el año 2006.
Por tanto, son fiables. Es decir, no quiero decir con esto que son infalibles, porque no hay nada infalible, pero realmente dan una fiabilidad muy alta. Y la prueba está en que siguen funcionando. De lo que nosotros hacíamos en la década de los 90 a lo que hacemos ahora, lo que estoy hablando del sector en sí, es todo digital. Por tanto, se ha impuesto y ha desplazado las tecnologías antiguas. Y los pacientes pues también valoran, en el caso nuestro, no es extensible a todo, valoran mucho que se les explique, se les muestre y se les diga antes qué se les va a hacer. ¿A mí qué me vais a hacer? Pues a usted le vamos a poner esta prótesis. ¿Y cómo me queda? Pues un bocado, así le queda. ¿Vale? Pues yo esto sí que es lo que quiero. Y yo creo que en felicidad de las personas y en seguridad de sí mismas y en autoestima. Porque si te ponen una prótesis que luego sales a la calle y no te gusta, en el caso nuestro, que es totalmente estética, pues es verdad que defrauda bastante. En el sector médico no sé cómo se va a encarar. Ya seréis vosotros los profesionales los que lo decidiréis. Siguiente diapositiva ya es la primera. Ya es la primera cuando va. Vale. El tipo de implante a medida, yo creo que se entiende la propia palabra, ¿no? Pero bueno, si queréis os explico. Hemos traído aquí algunos casos que los que estáis desde vuestros domicilios no los podéis ver, pero es algo que o encaja o no encaja. O va en el biomodelo antes de la cirugía y al doctor le gusta cómo está y ve que las perforaciones y alojamientos de tornillos están, o no va a operar. O no va a operar, no se va a encontrar con ninguna sorpresa desagradable. Una solución a medida es o encaja y lo veo en mi mesa antes de tocar al paciente o no encaja. Porque está ahí. Y incluso se puede simular en biomodelos la operación. Se pueden construir biomodelos, ahora ya existen, no la tenemos nosotros, pero ya existen impresoras con texturas, son impresoras ya que son capaces de hacer hasta 5.000 colores y lleva diferentes texturas, es decir, que podemos tener tejidos más duros, como el hueso, y tejidos más blandos, en el mismo biomodelo. Y esto existe ya. Por tanto, podemos tener un biomodelo que también nos permita ver dónde están las venas, dónde están las zonas blandas, o dónde están las zonas duras, o qué puedo tocar o qué no puedo tocar. Para intervenciones ya muy complejas, ¿no? Y yo ahora quiero saber, porque no me quiero extender más, yo lo que quiero es que nos conozcamos y que sigamos este camino que hay mucho que aprender. Y ahora mi compañero José Antonio nos explica un poco algunos casos de éxito. Gracias, Paco. Y buenas a todas y a todos. Yo voy a coger un poco al vuelo lo que estaba comentando Paco de los beneficios que tiene un implante personalizado frente a uno estándar. Y como poco hay que añadir a eso, y es obvio que una cosa personalizada es mucho más concreta para un paciente, tiene que ser mucho mejor, lo voy a resumir en una imagen que dicen que vale más que 1000 palabras y responde a esto de por qué implantes personalizados. Y es esta que da un poco un toque de humor también, y está ahí el caballo que dice, pues no estoy seguro de que esté convencido con la prótesis que me han puesto, ¿no? Y obviamente no lo puede estar porque le han puesto uno que estaba en stock o algo que tenían en serie y no es algo para él, es de una cebra en este caso, ¿no? En nuestra clave de humor. Y pues eso un poco, me gusta mucho esa imagen siempre porque resume la pregunta de por qué tenemos que ir a implantes personalizados. Pues, claramente, es para un paciente, para una patología concreta de una persona, no hay dos iguales. Vale. Pues un poco visto eso, yo también voy a entrar un poco en detalle de los procedimientos, los protocolos a seguir para la realización de este tipo de soluciones, de implantes a medida. El diseño, todo el proceso que se tiene que seguir. ¿Y de dónde empezamos? ¿De dónde partimos? Pues lo primero, obviamente, es la toma de registros que se le tiene que hacer al paciente concreto. Esto todo nace del hospital. Esto nace del TAC, que es la más usada toma de registros. Un escáner CT, en el dental se usa mucho el CBCT, resonancia magnética también puede ser. Pero bueno, tiene que pasar este paciente por esa toma de registros para que se digitalice su información y se nos pueda ya empezar el flujo al resto de agentes que vamos detrás del desarrollo de esto.
Como muestra aquí en la imagen, pues la información nace de ese tag y ese tag lo que da es el llamado fichero DICOM, que no es más que una serie de muchísimas radiografías, llamémoslo así, ¿no? En diferentes secciones del cuerpo de donde se haya hecho. ¿Vale? Después de esas radiografías, de esa información, de ese fichero DICOM, viene lo que se llama la segmentación, que no es más que extraer la información que nos interesa. Ahí hay tejidos blandos, ahí hay arterias, venas, líquidos, fluidos, el hueso. Para cada caso tenemos que sacar lo que nos interesa para después el planteamiento que tenga el caso. Un poco en detalle, más técnico, esas imágenes unitariamente no son más que muchos cuadraditos, muchos píxeles de distintos colores. Siguen una escala de grises, que es la llamada escala de Hounsfield, que representa ni más ni menos que la densidad del material que esté en esa zona. Extrapolando eso al 3D, pues son boxes, son cubos ya en vez de cuadraditos, de los píxeles que todos conocemos. Y realmente esta segmentación no es más que pintar de colores aquellos cuadraditos, aquellos cubos que nos queramos quedar después. Los que correspondan al hueso lo tendremos que pintar todos del mismo color para que el software nos lo reconozca como que todo eso es hueso, lo podamos extraer con esos softwares y podamos seguir el proceso. Y lo mejor, creo yo, es verlo en un caso muy básico que he puesto aquí en un vídeo que lo presenta. Este es un caso de una segmentación muy simple y rápida de una vértebra. Esto que se ve en la pantalla es el software y la introducción ya que tiene el DICOM del tag que viene dentro del programa. Si lanzo el vídeo, se va a hacer una serie de comandos. Este primero, que es muy básico, simplemente con ese simple clic le estamos diciendo al software qué densidad de gris va a pintar, de verde en concreto. Si la bajamos, pues ahí está pintando todo, tejidos blandos, piel, todo. Si la subimos, pues pinta solo las partes más densas del hueso. Tenemos que buscar un poco entre qué rango nos queremos quedar para lo que vamos a necesitar. Un poco lo que quiere mostrar este vídeo. ¿Vale? Obviamente después pues el software te permite muchas más herramientas. Ahora también se ve, pues, porque ahí estamos segmentando, digamos, todo lo que se ve en el recuadro del tag. Podemos separar cada una de las vértebras para trabajar unitariamente con ellas, que es, aquí de momento ya hemos recortado la zona de interés. Y ahora también nos permite, pues, ahora lo veremos en un segundito, perdón. Nos queremos quedar solo con esa vértebra, esa que está ahora centrada en el 3D. Entonces, el software permite, tardando un poquitín, perdón, pero ahora, ahí, vale. Es una herramienta en concreto, pues que muy automatizado, estos softwares son muy potentes y una ventaja, bueno, una ventaja no, una necesidad es que tienen que estar certificados como producto sanitario. Porque todo lo que influye en la fabricación y diseño de un producto sanitario tiene que ser producto sanitario. Ahí vemos cómo marca zonas rojas muy rápidamente y zonas azules, como indicándoles, esos son algoritmos internos del propio programa, y se le está indicando qué zona es una vértebra, qué zona es la siguiente, para que al final nos podamos quedar con lo que queremos. ¿Vale? Ya rápidamente termina, para que veamos pues, que al final, desde un tag, unas imágenes, rápidamente se puede quedar, ¿ves? La azul. Ya la ponemos solamente el azul y eso es lo que vamos a utilizar para el caso. Muy bien. Después de eso, después de esa segmentación, lo que tenemos es, digamos, la anatomía ósea, en este caso, lo que nos interesa en implantes óseos son los que nosotros hacemos. Tenemos la anatomía ósea sobre la que queremos diseñar el propio implante. Y igualmente pongo otro vídeo. Este es un caso de diseño de unos implantes subperiósticos, también muy rápido y muy simple. Ahí vemos lo primero que hace es ponerle los aditamentos dentales, ¿no? Donde iría conectada la prótesis. Eso es una manera de diseño, ¿vale? Podrían haber más. Puede hacer un dibujo rápido de
Esto es todo bajo la prescripción del doctor, obviamente, y bajo las indicaciones de por dónde quiere que vayan las ramas, por dónde quiere que estén los tornillos. Como se comentó en la presentación, esto es para un paciente único con una prescripción médica, y esa prescripción médica incluye pues aspectos del diseño también, que al final es responsabilidad de ese prescriptor. Al final vamos a trabajar en cuando queramos innovar y queramos, ¿por qué no nos lo van a dar hecho? Nosotros podemos ser ya, podemos dirigir el destino de donde queremos llegar, ¿no? Esto se llama tecnología y es lo que todo el mundo habla. Pero aquí hay dos ataques, o sea, en la parte software, que es la parte CAD, lo que es Computer Automatic Design, que es un poco lo que está haciendo José, ahí vamos a trabajar, cómo mejorar estas herramientas de software y qué nos tienen que dar para llegar más lejos. Y luego la parte mecánica, o sea, qué máquina es la que nos va a hacer el producto y de qué tipo de material, ¿eh? Aquí se nos abren dos líneas de camino de investigación y de desarrollo, que es herramientas de diseño. ¿Qué necesito yo para ser rápido, veloz y no perder 2 horas en realizar un diseño, sino lo quiero tener a través de inteligencia artificial en 10 minutos? La inteligencia artificial son datos que nosotros, los cabezas pensantes, tenemos que dar a las máquinas. Es decir, que sí que existe, pero si no existe la persona que dé el paso adelante, pues la evolución va a ser mucho más lenta. Hay que ser valientes y hay que decir, la tecnología existe, la vamos a dominar. Y hay dos caminos, software, la parte del CAD, y el CAM, que es la parte mecánica. En dos lugares es donde os tenéis que mentalizar que vais a estar en una mesa de trabajo ahí pidiendo solución. Muy bien, pues ya tenemos en el proceso que estábamos explicando, ya tenemos el diseño. Tenemos, por ejemplo, la segmentación ósea, el diseño lo tendremos que fabricar, ¿no? Que es la siguiente etapa. Primero, ¿en qué material lo fabricamos? Pues está conocido por todo el mundo, digamos, que el material de referencia para estos implantes es el titanio. Un poco para explicar, titanios hay de varios grados, varias aleaciones. Está el grado 1, 2, 3 y el 4, que se considera el titanio puro. Titanio es un buen material para implantes pues porque es resistente, es ligero, sobre todo biocompatible. Y estas aleaciones de titanio puro pues son unos supermateriales, ¿no? Ponemos así. Pero está el grado 5, que ese ya no es puro, ya es una aleación, tiene ahí unos contenidos de aluminio y de vanadio y es muy, muy resistente. Ese material es ampliamente usado no solo en el sector médico, sino para todos los sectores. Ese es muy resistente para lo ligero que es. Pero bueno, en el sector médico podemos sacrificar un poquitín de esa resistencia, sin llegar a debilitarlo ni mucho menos, pero podemos sacrificar un poquito para darle un aspecto de resistencia a la fatiga mucho mayor, ¿vale? Y eso es lo que nació el grado 23, que se llama, que es exactamente el mismo contenido, la misma aleación que el 5, pero se limita al contenido de oxígeno y eso le da una resistencia a la fatiga mucho mayor. Es lo que se llama el titanio médico. Un implante dentro de un cuerpo humano está sometido a fatiga, vamos, todos nos movemos 1000 veces, 1000 movimientos por día, ¿no? Entonces, esto tiene que resistir muy bien la fatiga. Y es este grado 23, grado médico, que es igual de resistente, pero un poco más amable, ¿no? Más amable para el movimiento. Ya tenemos el material con que fabricamos, pues con qué tecnología lo vamos a hacer. Y un implante a medida, pues la tecnología de referencia es la fabricación aditiva, ¿no? La impresión 3D, en este caso de metal, de titanio. Y dentro de ellas, para estos implantes, la que se llama fusión láser en lecho de polvo es la que más se utiliza, la que tenemos nosotros, de tecnología de Renishaw, y es la que un poco quiero explicar aquí. Es simplemente, nos tenemos que imaginar que son capas de polvo que un láser va a fundir unitariamente, la geometría que caiga en esa capa, va a venir la siguiente, va a fundir, así construyendo capa por capa fundida de ese polvo que se va a solidificar hasta al final tener la pieza completa realizada. Es ahí un poco el pictograma de lo que es la tecnología, un depósito izquierdo que va llenando las capas del derecho, donde se va fundiendo y así una capa tras otra hasta tener la pieza. Un pequeño vídeo también de 10 segundos de esta máquina trabajando. Aquí está el láser, como veis, no para de fundir la geometría, los soportes también que llevan estas piezas para aguantarlas dentro de esa fabricación. El láser fundiendo polvo, solidificándolo. Y
finalmente vendrá otro reparto de polvo por encima de esa capa una vez terminada. Ahí está. Eso es el recoater que reparte el polvo, lo cubre y vuelta a empezar. Capa siguiente de fundir, ¿vale? A un espesor de capa de 60 micras. Lo que son 60 micras, la 10ª parte de un cabello humano o menos, pues eso es cada capa de construcción. Y al final el resultado pues puede ser algo como esto, que es una pieza ya construida, sólida, en este caso aguantada todavía y soportada sobre los soportes que necesita la construcción, que pues se cortan, se pulen, se repasan, todo, queda todo perfecto. Esto realmente sería el proceso, ya tenemos la pieza física que ya podemos entregar después del postprocesado. Y un poco hablar también de lo que son las certificaciones de este tipo de proceso, de este tipo de producto. Es producto sanitario a medida, la introducción ha quedado clarísimo, incluso la definición. ¿Y qué necesita también por el propio reglamento, por la propia normativa? Pues lo primero que todo, una licencia de instalaciones del fabricante a medida, que en este caso, un producto a medida es competencia de las comunidades autónomas. ¿Vale? Hablábamos de que un producto a medida es único bajo una prescripción, pues se necesita ese documento de validación, la propia prescripción firmada por el doctor, por el prescriptor, por el facultativo. Un etiquetado concreto que tiene que llevar estos productos. No llevan marcado CE, porque eso solo lo lleva el producto seriado. Hablando de producto sanitario, pero necesitan un etiquetado concreto. Y en general hacer cumplimiento a lo que es la declaración de conformidad de producto a medida, que está bien marcada en el anexo 13 del reglamento europeo, que ahora ya definitivamente regula estos productos. Y otra cosa es, bueno, como comentaba, no lleva marcado CE, por tanto aquí se considera que no se certifica el producto, se certifica el proceso. No se certifica un producto unitario como diciendo, este ha pasado muchos ensayos, este concreto no. El proceso de fabricación, el proceso de diseño, todo eso. Y pues para eso hay una serie de buenas prácticas, y algunas no son buenas prácticas ya, sino que son necesidades, obligaciones del reglamento, que es que un fabricante tenga pues un sistema de gestión de la calidad, donde de referencia es la ISO 13485, una validación de proceso de fabricación, pruebas de esfuerzo, toda esta serie de comprobaciones, de chequeos que se hacen al proceso para asegurar que lo que de ahí sale es correcto. Pruebas de toxicidad también, de biocompatibilidad. Entonces, esto los fabricantes lo hacemos. Algunas están muy bien especificadas en el reglamento, otras no tanto, pero lo tenemos que hacer pues, por ética y por saber que nuestro producto lo es. Y pues es importante que los usuarios, ya no solamente los fabricantes, lo sepan para poderlo exigir a los fabricantes en caso de prescribir un tipo de producto, ¿no? Porque es muy, muy importante. Y finalmente, pues aquí hablamos un poco de casos de éxito reales que se han puesto, ahora lo veremos, y están fabricados ya de esta manera, implantes a medida. Este es un caso este es bastante impactante, de una reconstrucción facial, maxilofacial completa, en colaboración con nuestros compañeros de Cobo, que realizan el diseño tan espectacular de esta pieza. Y hoy vemos en la imagen izquierda, es un caso tumoral. En la imagen de la izquierda es el preoperatorio, como estaba el hueso, de esa manera, con las guías quirúrgicas que también son a medida, puestas ahí, que un poco le marcan al cirujano dónde tiene que cortar para que después el implante a medida vaya perfecto. Están esas 4 guías ahí puestas. Y en lo de la derecha es el implante ya colocado en su sitio, que después de haber cortado, después de haber hecho la resección ósea en esas zonas concretas que te marcan las guías a medida, pues funciona como un guante, como explicaba Paco. Entra y ya está. Destacar que, como veis, las guías de corte ya son casi una parte del implante definitivo, con lo cual adapta perfectamente, y los tornillos, o sea, los agujeros que llevan la guía de corte son los mismos que va a llevar luego la prótesis. Por tanto, fijas la guía de corte, haces los agujeros, haces los cortes, quitas las guías de corte y la prótesis te va igual y encaja en los agujeros previos que has hecho. Yo no voy a decir que es sencilla de colocar, eso lo tienen que decir los médicos, ¿no? Pero bueno, lo veis ahí en la imagen cómo es el proceso. No es un proceso muy, muy complejo. Más complejo es decidir qué diseño se va a hacer y qué solución se le quiere dar a ese paciente, que en definitiva lo que va a ser la prótesis ya construida.
Otro caso de éxito también de nuestros compañeros de diseño de Cobo es una plastia craneal. Pues no es lo mismo tener una chapa en serie que tienes que premoldear que tener algo que ya te va a ir al cráneo que tú previamente has estudiado y has planificado del paciente. Eso puede ser sólida, ser malla, ser con agujeros, a libertad total de diseño y de prescripción del doctor en este caso. Cirugía torácica, también de tumoral de tórax, hay casos. Estos son diseños espectaculares también de la gente de Osteobionics en Canarias, que aquí son imágenes de muestrario, pero estos casos son reales. Se han puesto y además es un diseño que tiene una flexibilidad en sus geometrías, porque eso es titanio, es metal y es flexible, un poco intentando imitar el movimiento que tendría la persona al respirar. Pues eso, vamos, yo creo que la imagen habla por sí sola y poder implantar eso y que replique lo que tenía el paciente antes, poderle haber sacado el tumor y quedarse con ese tipo de implante tan espectacular. Aquí pongo un caso de traumatología genérica, es un caso de osteotomía de rodilla en la tibia, y este caso es un producto muy concreto que ofrecen también nuestros compañeros de Orthoscape en Reino Unido. Su producto se llama TOCA y pues está conformado por una serie de guías quirúrgicas concretas. Esto es un vídeo, ahora lo pondremos. Una serie de guías quirúrgicas concretas y después va el implante. Mejor ver el vídeo, creo yo. Son dos guías, esos son dos que están unidas, se fijan con las agujas y se puede taladrar ya y fijar en su posición, porque eso encaja perfectamente. La propia guía marca dónde va a ser el corte para la osteotomía. En ese momento se puede separar la guía de esta manera, tan sencilla, y se introducen dos guías más que marcan cuál va a ser la apertura, ¿no?, que tiene que quedar. En ese momento se separan las guías iniciales y viene el implante a medida perfectamente posicionado en un encaje al hueso total, se atornilla, se sacan las guías y así queda perfectamente hecha la osteotomía que encaja a la anatomía del hueso de este paciente. Toda una serie de una cirugía guiada que no tiene fallo. Vamos, eso no hay que premoldear nada y ni hay que pensar más en ese aspecto. Se piensa antes, se piensa en la planificación. Y finalmente, un producto pues propio nuestro de Fresh Medical en sinergia con Fresh Dental, hasta con las empresas hermanas, que ahí nosotros damos la solución final. Creo que ahí Paco incluso puede explicar más de la sinergia de lo que es. Bueno, esto es para casos ya muy bestias, ¿no?, de reabsorción, o sea, donde ya el paciente pues o se le hace una regeneración de hueso o podemos ir a adaptar un implante a medida para el estado en el que está el hueso, con lo cual el doctor a través de un TAC elige dónde quiere atornillar, dónde hay hueso de calidad y dónde quiere colocar los tornillos, y el mismo día llega la prótesis a medida y los dientes, porque se ha hecho una planificación previa, porque primero con el paciente el doctor ha decidido con el paciente qué tipo de diente le va a poner, qué tamaño, qué oclusión le va a dar, qué dimensión vertical. Cuando tiene la parte protésica, nos metemos ya en la parte de diseño del implante a medida junto con el doctor, y el día de la cirugía, pues lo que veis aquí arriba, que es el implante a medida con los dientes, y en 2 horas el paciente tomando sopa, evidentemente, por el dolor que llevaría, pero al día siguiente entiendo cómo no sé. Creemos que es una evolución y es una ayuda mucho para la sociedad, para todas las personas que tienen problemas. Y bueno, por esta parte estamos contentos, pero vuelvo a repetir, necesitamos el apoyo del colectivo médico. Si no existe esto, no vale para nada y ahí nos quedaremos. Esto hay que, desde la parte médica, es el que toma la decisión. Bueno, pues yo creo que no nos hemos pasado casi nada y muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. En este caso, y si quieres,
Vale, pues te voy a volver a presentar, disculpad porque no se ha oído. Bueno, pues comentaba que vamos a dar paso al doctor Damián Mitchell, que es el jefe de traumatología del Hospital Casas de Borja de aquí de Turquía, y bueno, que nos va a comentar también la parte, el enfoque de los sanitarios. Gracias. Muy bien, muchas gracias por haber invitado a esta presentación. En mi caso no es una aplicación que vamos a o que hemos desarrollado de prótesis a medida, pero en la medida en que se había organizado esta jornada, pues pensamos que también podíamos difundir nuestra idea y nuestro trabajo para también intentar buscar colaboración con con otras entidades o incluso otros investigadores. Bueno, y quiero presentaros al equipo investigador, que está formado por la doctora Mari Carmen Juan Lizandra, que es catedrática del Instituto de Automática e Informática Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. Cora Hidalgo Aliena es alumna de máster y yo mismo, que como se ha comentado, pues estoy actualmente con la función de jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología. Para un poco centrar el tema y ver de qué estamos hablando, pues nuestra aplicación está orientada a la cirugía de prótesis de cadera. Esta cirugía se indica en los casos en que en la articulación de la cadera, pues por el proceso degenerativo se ha ido desgastando la parte de recubrimiento cartilaginoso que recubre la cabeza femoral, empieza a provocar dolor en los pacientes y llega un momento en que tiene que hacerse una cirugía de sustitución de esas superficies articulares por un implante. En otros casos también puede ocurrir que se implante una prótesis de cadera por una fractura del cuello del fémur. Son pacientes que todavía tienen una vida activa y que hacer una osteosíntesis de esa fractura para intentar salvar la cabeza femoral va abocada al fracaso por la interrupción de la vascularización de esa cabeza femoral que termina necrosándose y entonces ya preveyendo esto se indica la cirugía de prótesis de cadera. Actualmente el número de prótesis que se implantan, por ejemplo, en Estados Unidos es de 300.000, en España serían unas 20.000 y concretamente en nuestro centro el año pasado se implantaron 130 prótesis de cadera. Estas imágenes muestran un poco lo que es la degeneración del cartílago en la cabeza del fémur y esta superficie cartilaginosa que se va perdiendo va a provocar una mayor fricción con la parte acetabular y va a provocar dolor y por tanto vamos a crear una nueva superficie de contacto en una nueva articulación sustituyendo partes de esa cadera. Aquí podemos ver lo que sería el implante. La prótesis está compuesta por diferentes partes. Una que va incluida dentro del fémur, que es este tallo que se introduce dentro de la parte metafisodiafisaria del fémur, al cual se incorpora una cabeza femoral que puede ser de diferentes materiales, puede ser cerámica, puede ser metal, y esta apoya también con otra superficie. Puede ser también una superficie de cerámica, puede ser polietileno o incluso metal. Las prótesis metal-metal se dejaron de utilizar por problemas de material, ¿no?, de desgaste y actualmente se suele utilizar el par cerámica polietileno habitualmente. Y en la radiografía pues veríamos que este acetábulo tiene ya una posición concreta en la que tenemos que ponerlo. Lleva una inclinación, la pelvis es un hueso complejo con una morfología tridimensional que cualquier movimiento que se produzca en esa pelvis va a alterar la inclinación y la anteversión de ese acetábulo y por esto intentamos mejorar la cirugía en estos casos. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones principales de una mala posición de ese acetábulo es que esa cabeza
femoral se luxe, se disloque o se salga de su sitio. Y entonces, para reducir ese riesgo, el acetábulo tiene que tener una buena posición. Eso también nos va a evitar que se desgaste con antelación, que dure más tiempo la prótesis. También nos va a mejorar que no se produzcan pinzamientos en la parte donde roza con el tendón del psoas, o que se limite el movimiento. Por eso es necesario perfeccionar, o era la idea que nosotros sobre la que basamos todo el trabajo para intentar mejorar esa parte de la técnica. Aquí veríamos imágenes de radiografía simple donde vemos la inclinación que tiene el acetábulo, está alrededor de los 50 grados, más menos 5, y una anteversión también alrededor de 15 más menos 5 grados. La anteversión que es realmente es que el acetábulo no mira lateralmente en la pelvis, sino que, como podemos ver en esta imagen de TAC en corte axial, pues tiene una ligera inclinación anterior. Por eso se llama anteversión, porque mira hacia adelante. No mira lateralmente, sino que tiene esta inclinación, que se intenta reproducir durante la cirugía con el nuevo implante. Si vemos una pelvis desde la parte anterior, pues si el acetábulo estuviera completamente mirando hacia los lados, no veríamos nada del interior del acetábulo. En cambio, aquí vemos parte del acetábulo porque está descubierto por delante. Tiene mayor cobertura por detrás que por delante. Eso es la anteversión. Y luego la inclinación que tiene respecto al plano horizontal. Más imágenes, pues aquí veríamos también ese plano de anteversión y de inclinación. Y otra imagen que vemos aquí, que es otra de las características que sí que es necesaria en el planteamiento que hemos tenido, es que el acetábulo es esférico. Durante la cirugía, el fresado de ese acetábulo, nosotros vamos a ir añadiendo tamaños de fresa para ir rebajando la parte ósea dura, para que luego el implante se integre en el hueso, porque lleva una superficie de recubrimiento dentro de la cual se interdigitaliza el hueso y se une a él. Esta esfera de fresado, si nosotros no disponemos de ninguna guía, cada vez que cambiamos a un tamaño superior de fresa, pues podemos cambiar el eje de fresado y hacer un acetábulo que pierda esa esfericidad. Aquí hemos hecho un modelo en 3D en el que podemos medir físicamente el ángulo de inclinación que tiene respecto a la horizontal, y estos modelos los hemos utilizado también para validar nuestra aplicación. Aquí veríamos la separación que hay desde la vertical hacia anterior, vista la pelvis desde arriba. Este sería el ángulo de anteversión. Y si vemos la pelvis desde abajo y podemos trasladar ese ángulo sobre la superficie horizontal, sería la separación que hay desde esta línea hasta la traslación del ángulo. Esa sería la anteversión. Para la cirugía necesitamos mucho instrumental. Estas serían las fresas que vamos utilizando de menor a mayor tamaño para conseguir ya la que se adapta perfectamente y con el implante definitivo. Y entonces, aparte del trabajo que se hace durante el fémur, pero la aplicación está centrada en el acetábulo. Después, la cirugía la realizamos en decúbito lateral, se puede abordar por la parte anterior de la cabeza femoral o por la parte posterior. Tenemos que resecar esa cabeza femoral que estaba deteriorada, realizando un corte, una osteotomía en el cuello femoral, y ya tenemos la visión del acetábulo. ¿Qué existe en la mayoría de hospitales? Pues el propio instrumental de la prótesis viene con unas guías que se adaptan al mango de introducción del implante, en el cual nosotros buscamos la horizontal respecto al suelo para que nos dé la inclinación de la impactación del acetábulo, y luego este ángulo sería el de la anteversión. Dependiendo si es derecha o izquierda, vamos a inclinar
o alinear una de estas extremidades de la instrumentación respecto al eje del cuerpo. Después ya vamos a impactar en el implante definitivo. ¿Qué hay además de esta instrumentación que es la que se dispone habitualmente en la mayoría de centros? Pues la robótica y la navegación, ¿no? Ya son sistemas más sofisticados, muy caros, en que la mayoría de hospitales no tiene acceso. Otros sistemas un poquito más sencillos, como el Naviswiss, pero en este caso necesitan anclajes óseos y que van con un código QR, que aquí veis el lector de ese código para posicionar el implante. Veis aquí la dificultad de manejar con una mano este dispositivo, con la otra la orientación. Todos estos inconvenientes nosotros hemos intentado resolverlos a través de las gafas HoloLens de Microsoft, las HoloLens 2, desarrollando una aplicación que hemos registrado con el nombre de HoloLens y es la que veremos a continuación. Es un guiado holográfico que lleva aquí al iniciar la aplicación vemos un poco el resumen de los pasos a seguir y empezamos con un calibrado. Estas serían los hologramas que se verían a través de las gafas. Hay un sistema de anclaje, se puede anclar a la propia camilla o a la estructura ósea de la pelvis. Después veis este holograma vertical. Esta sería la copa virtual que podemos ampliar o disminuir a diferentes tamaños para ir recubriendo esa esfera y viendo que se adapta al hueco del acetábulo. Esto nos va a predecir ya la talla del final del implante. Después, esta esfera superior nos va a permitir trasladar todo el sistema de ejes en el espacio y aproximarlo ya a la esfera al acetábulo. Luego tendremos unas pantallas para un ajuste fino. Podremos llevarlo hacia adelante, hacia atrás, a derecha, izquierda, arriba y abajo. Otra pantalla que nos va a permitir ocultar parte de esta instrumentación virtual para tener una mejor visión del campo. Y después el ajuste de los ángulos de anteversión y de inclinación con esta otra pantalla. Cogiendo el manejo de las HoloLens suele ser con el pulgar y el índice. Cogiendo esta esfera podemos inclinarla ya y viendo cómo se adapta la esfera en el acetábulo, pero después tenemos un ajuste fino de los grados de inclinación y de anteversión. Aquí vemos unas imágenes. Este anclaje en verde sería en el lado de la cabeza y el rojo a los pies. Hemos hecho pruebas en la sala de disección de la Facultad de Medicina, viendo cómo se mostraban estos hologramas. Aquí esta pantalla podemos correr hacia izquierda a derecha aumentando o disminuyendo los grados de inclinación, lo mismo en la anteversión y el tamaño de la copa acetabular. Esto sería la imagen que vería el cirujano a través de las gafas. Todas estas pantallas se pueden coger, como hemos dicho, con pulgar e índice y reposicionarlas en esa situación que nos va a permitir su visualización sin interferir en el campo quirúrgico. Esta era la otra pantalla que permite ocultar parte de los hologramas. Y aquí sobre también un modelo virtual en la disposición de todas estas ejes o herramientas de guiado del fresado y de la implantación del acetábulo. En el campo quirúrgico no hay ningún elemento físico que necesite ser esterilizado ni que interfiera en nada, solo el cirujano que lleva las gafas puede estar viendo la cirugía y se puede retransmitir también a un ordenador externo. Esta sería la visión desde las gafas con
la copa acetabular ya posicionada. Sujetando con índice y pulgar podemos trasladar todo. Y siempre, cada vez que cambiamos de fresa, vamos a tener visible ese eje y vamos a llevar el motor con la fresa, buscar este eje para no cambiar el fresado y que siempre se mantenga esa esfericidad en el fresado. Y de igual modo, para implantar el implante definitivo, vamos a ir a buscar el eje que nos marca. Podemos ver un pequeño vídeo del manejo. Bueno, aquí estamos subiendo el tamaño de la copa acetabular. Esta sería la visión a través de las gafas, el posicionado del acetábulo, cogiéndolo desde la esfera superior. Luego podemos ver que no encaja bien y podemos ajustarlo con esta otra pantalla para que quede bien centrado en el acetábulo. Lo podemos trasladar, como hemos visto, para poder visualizar todas las pantallas. Esta sería la que nos gusta, con la inclinación que nos gusta, y procederíamos después a fresar ese acetábulo. Podemos ajustarlo con esta pantalla, podemos ir ya a ir subiendo, bajando en grados. Aquí vamos a ocultar la semiesfera y la guía interna y nos deja visible el eje de fresado. Ocultamos las pantallas y nos queda el eje que vamos a seguir durante todo el proceso de la cirugía. Aquí simulamos el fresado con un motor y el instrumental propio de la prótesis. Y finalmente, una vez ya hemos conseguido preparar la zona receptora del implante, pues iríamos a impactar la prótesis siguiendo el mismo eje. Estas son las antenas o las guías que lleva el instrumental, las propias de la técnica. Bien, esto era la presentación de la aplicación que hemos desarrollado y que ahora está en fase pues, de divulgar para ver si hay alguna empresa que esté interesada en comercializar esta aplicación y se pueda utilizar en la mayoría de hospitales que no tengan acceso a una tecnología robótica. Es una herramienta más, no es, es una ayuda al cirujano de una necesidad que surge de una necesidad que no está resuelta. Hasta ahora la mayoría pues es estas guías que lleva la propia prótesis, es la experiencia, se basa la cirugía en la experiencia del cirujano y la cirugía no debe basarse en la experiencia del cirujano. La cirugía tiene que ser accesible hasta que la curva de aprendizaje sea lo más corta posible. Entonces, aparte de buscar la posible comercialización, el equipo investigador, como habéis visto, pues es limitado. Tenemos problemas de dependencia por ejemplo, en este caso, de alumnos de máster. Y nos gustaría también encontrar algún otro investigador que quisiera participar con nosotros para desarrollar otras ideas que tenemos en mente, como que pusimos en el programa, pero que hay muchas más. Como hemos dicho en la cirugía, la docencia es fundamental. Que los propios residentes puedan trabajar con realidad mixta con estas gafas y practicar las cirugías previamente, pues también son otras aplicaciones que pueden tener. Ideas tenemos muchas, pero hay que sacarlas adelante. Y entonces, pues, una de las oportunidades que teníamos de participar en esta jornada era intentar ampliar el equipo y poder desarrollarlas. Muchas gracias.
A continuación, Joan Faus, de la Cátedra IBIO que comentará las actividades de la cátedra en el ámbito de la investigación odontológica y, como ejemplo de su actividad, la aplicación de realidad aumentada para la inserción de implantes dentales. Si lo pones ahí. Pero primero vamos a la presentación. No, pero es que es para atrás. Sí. Baja para abajo. Yes. Y ahora comparte. Muy bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias, sobre todo a la Safor Salud, por la invitación a participar en este foro. Soy Joan Faus, soy doctor en odontología y bueno, vengo hoy aquí a pasar un poquito cuál es la parte investigadora que estamos realizando en la Cátedra IBIO que impulsamos desde IBIO, que es la empresa que yo dirijo. IBIO nace en el año 2009 como un centro de formación para dentistas, un centro de formación de posgrado. Nuestro objetivo básicamente es la formación a dentistas en las diferentes especialidades de la odontología. En este sentido, nuestro programa formativo pues, abarca programas de máster y de experto y anualmente vienen a nuestras instalaciones que están aquí cerca en la Plaza Loreto. Tenemos un edificio que alberga nuestras instalaciones, nuestras aulas, la clínica odontológica y como os decía, anualmente pues pasan centenares de dentistas que vienen de diferentes puntos de España y también de Europa a formarse con nosotros. Unos años más tarde, en el 2016, realizamos un acuerdo con la Universidad Politécnica de Valencia para la creación de la cátedra IBIO-UPV con el objetivo de fomentar la divulgación, la investigación, la formación en el área de la odontología y la aplicación de los biomateriales y la bioingeniería a la odontología. Nuestra sede está en el campus de Gandía y entre nuestros objetivos tenemos el apoyo a programas de investigación que permiten aplicar las nuevas tecnologías al campo de la odontología. En este sentido, actualmente tenemos dos líneas de investigación. Una línea de investigación relacionada con la aplicación de ultrasonidos a odontología. Es una línea de investigación que dirige el doctor Francisco Camarena, que es el director de la cátedra también. Él trabaja en el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular. Y aquí estamos trabajando en la aplicación de ultrasonidos para valorar tejidos óseos y tejidos blandos, básicamente, pero sobre todo tejidos duros. En este sentido, nuestra línea de investigación se basa básicamente en la utilización de una tecnología no invasiva, como son los ultrasonidos, para valorar el crecimiento óseo y la mineralización, desmineralización de los tejidos dentales. Actualmente, la única tecnología disponible para valorar esto es tecnología invasiva mediante rayos X, mediante TACS, el CBCT que comentábamos antes. Es una técnica extremadamente difundida. Todos en nuestras clínicas disponemos de rayos X, pero es radiación ionizante. Y estamos investigando la posibilidad de utilizar ultrasonidos, que son técnicas que no provocan daños a los tejidos. En este sentido, de aquí ha surgido una tesis doctoral que se leyó hace un poco más de un año. Actualmente, pues el doctor Josep Rodríguez Sendra es uno de nuestros investigadores en el instituto, en el campus de Vera, en la Politécnica en Valencia. Y también hemos desarrollado alguna investigación en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera, de aquí ha surgido una línea de investigación que valora la mineralización o desmineralización de diente mediante ultrasonidos también. Es decir,
cómo muchísimos productos de nuestra dieta están actualmente actuando sobre la mineralización de los dientes, sobre nuestros dientes, y si somos capaces de valorar esto mediante técnicas no invasivas. Esa sería una línea de investigación. La otra línea de investigación es la que se lleva propiamente aquí en el campus de Gandía. La lidera el doctor Fernando Boronat, que es un profesor aquí en el campus de Gandía, en el Instituto de Tecnologías Interactivas e Inmersivas. Básicamente, lo que hacemos es valorar la posibilidad de introducir realidad virtual y realidad aumentada a nuestras técnicas. En este sentido, pues ha surgido una línea de investigación para el desarrollo de una app, de una aplicación que nos permita individualizar en función de la densidad ósea del hueso de cada paciente la colocación de implantes. La colocación de implantes significa un fresado. Vamos a hacer un lecho, vamos a hacer un agujero y vamos a colocar un tornillo de titanio. Ese tornillo de titanio usualmente hasta hoy es un tornillo de titanio no personalizado, sino estandarizado, y las casas comerciales lo único que nos ofrecen son diámetros y longitudes diferentes, ¿no? Tendremos actualmente cientos, yo creo que varios miles de casas comerciales que fabrican implantes en el mundo. Se están colocando diariamente centenares de miles de implantes al día. Y básicamente el protocolo de fresado es un protocolo usualmente estandarizado. Si yo voy a colocar un tornillo, un implante de 4 milímetros de diámetro y 15 milímetros de longitud, pues voy a pasar tantas fresas a tanta longitud. Bueno, eso realmente es un problema porque el hueso es diferente en cada uno de nosotros, las densidades óseas son diferentes en cada uno de nosotros y incluso en una misma persona las densidades óseas son diferentes. No es lo mismo un hueso de un maxilar que un hueso de una mandíbula, que un hueso de un sector anterior que un sector posterior, ¿no? Entonces tenemos que individualizar ese fresado y de ahí surgen protocolos de fresado extremadamente complejos, mucho más complejos, ¿no? Fijaos, vamos a ver un caso rápidamente de un paciente y en un mismo paciente vamos a colocar un implante en una posición en la que el diente falta desde hace muchísimo tiempo, muchos años, el hueso está absolutamente cicatrizado y vamos a colocar otro implante en una posición en la que acabamos de quitar un diente. Los huesos van a ser diferentes totalmente, por tanto el protocolo de fresado para la colocación de dos implantes, aunque sean exactamente iguales, debe de ser diferente también, ¿no? Todo esto actualmente lo valoramos con tecnologías de rayos X. Básicamente el TAC es el que nos proporciona la información de la calidad ósea, la densidad ósea, de la morfología ósea, y a partir de ahí entramos en una cirugía que no va a ser más que ir pasando fresas, retirar hueso y colocar en esos sitios un implante, una fijación de titanio que va a osteointegrarse, que tiene una parte que conecta con el exterior donde nosotros vamos a colocar nuestra prótesis, que en este caso siempre es una prótesis personalizada. Eso es verdad que en odontología nuestros dientes están siempre individualizados a la forma que tiene la boca del paciente, de sus necesidades estéticas, funcionales. Bueno, pues este fresado, que no es más que una secuencia donde vamos aumentando un lecho en función del diámetro que vayamos a colocar, o voy fresando a más profundidad en función de la longitud que vaya a colocar, es un fresado que debe de estar individualizado para cada uno de nuestros pacientes. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que cada casa comercial, y os he dicho que hay miles de casas comerciales que fabrican implantes actualmente, cada casa comercial nos vende para la colocación de sus implantes una caja de fresas diferente. Dentro de esas casas, cada casa comercial ha desarrollado un protocolo de fresado diferente y nos propone unas maneras de fresar diferentes. De manera que los profesionales, cuando nos iniciamos en un sistema de implantes, en una marca de implantes y decidimos colocar esa marca de implantes, tenemos que aprender cómo es ese sistema. Y si cambio de sistema, tengo que aprender otra vez cómo es ese sistema. Y muchas veces no se tiene en cuenta la densidad ósea de cada uno de estos pacientes, ¿no? O sea, pues para colocar este implante fresa de esta manera y fijaos que me puedo encontrar con cientos y cientos de cajas quirúrgicas diferentes y cientos de protocolos de fresado absolutamente diferentes. Bueno,
En este sentido, la aplicación de la realidad aumentada a través de unas gafas de realidad aumentada, en nuestro caso hemos utilizado las gafas Epson, asociado a un móvil, como el que tenemos todos nosotros, lo que pretende es guiarnos o ayudarnos en ese protocolo de fresado. De manera que desarrollamos una aplicación. Dentro de esta aplicación nosotros tenemos insertadas todas las cajas quirúrgicas que quiera o que queramos que estén ahí dentro, ¿no? Las tenemos escaneadas. Nuestra aplicación de realidad aumentada es capaz de leer las cajas quirúrgicas, de reconocerlas, de saber cómo están posicionadas esas fresas dentro de la caja quirúrgica y mediante la introducción de algunos parámetros, nosotros le decimos qué implante queremos, qué diámetro, qué longitud y qué calidad ósea. La aplicación nos va a ir indicando, nos va a ir poquito a poco indicando en el fresado que vamos a hacer. De manera que vamos viendo la caja, la realidad aumentada, sabéis que es Tom Cruise en aquella película, ¿no? En la que iba cogiendo imágenes virtuales. Es realmente la utilización de una imagen en nuestra retina, que es una imagen que solo vemos nosotros, más la realidad verdadera. Entonces, viendo la caja quirúrgica, desplazando nuestra vista, vamos poquito a poco fresando. Podemos incluso hablarle a la aplicación nos hablará a nosotros. En este caso, en este vídeo no podemos ver el audio, pero ahora nos estaría diciendo la aplicación que acabamos de hacer el paso 2, que era una fresa a tantas revoluciones, con una longitud determinada y un diámetro determinado, y que el paso siguiente era utilizar, como veis aquí, pues una fresa siguiente que nos marca en la caja quirúrgica, ¿no? Bueno, en definitiva, al final lo que pretendemos es protocolizar los fresados, intentar, como comentábamos, simplificar las cosas. Al final, en definitiva, aunque individualicemos nuestros tratamientos, porque nuestro objetivo es personalizar los tratamientos para cada uno de nuestros pacientes, tenemos que tener protocolos claros y que todos los profesionales seamos capaces de hacer las cosas de una manera determinada o de la misma manera, realmente, ¿no? Entonces, bueno, esta es una aplicación que hemos desarrollado, que ha dado lugar a un trabajo de fin de máster, de fin de grado. Marc Oller es uno de nuestros alumnos investigadores. Él estudió el año pasado, acabó el grado de Tecnologías Interactivas en el campus de Gandía y es uno de los desarrolladores de la aplicación. Actualmente nuestras líneas de investigación se encuentran en una fase de consolidación. Tenemos publicaciones, tenemos tesis doctorales, tenemos trabajos de fin de grado y fin de máster. Estamos iniciando los ensayos clínicos. Realmente todo esto, si no tiene una aplicación clínica, no tiene sentido. Estamos iniciando los ensayos clínicos con el objetivo al final de comercializar dispositivos médicos que puedan facilitar un poco el trabajo de los profesionales. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Y bueno, pues es un placer estar hoy aquí porque realmente creemos, yo desde la cátedra creo que es necesario, ¿no?, la colaboración de las entidades públicas y privadas. Nuestra cátedra significa eso, es una cátedra consolidada en nuestro campus, que básicamente tiene una finalidad que es ayudar, ¿no?, a que toda esa tecnología y todo ese talento que hay en el campus de Gandía se pueda aplicar en medicina, concretamente en nuestro campo, que es el campo de la odontología. Muchísimas gracias. Hola, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante todas las presentaciones que estamos teniendo. Y ahora, bueno, pues vamos a dar lugar a hablar del tema de la financiación. Y para ello, pues tenemos a mi compañero Francisco Oltra, es del área de proyectos de Fisabio. Y bueno, pues conoce bien el tema de la financiación y cómo poder sacar adelante los proyectos. Cuando quieras, Fran. Gracias. ¿Está? ¿Ahora? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, nosotros trabajamos para Fisabio, entonces lo primero,
Ay, no está el... ¿Cómo es el...? Ok, perdón. Ah, vale, perdona. Es que creía que era con mando. No. Vale. Ah, espera, nos falta la diapositiva de... Bueno. Sí, lo primero es comentar brevemente con esta breve intervención que tenemos en el día de hoy, en las jornadas de hoy, quiénes somos, qué es Fisabio, qué hacemos nosotros aquí y, sobre todo, más importante, qué es lo que podemos hacer nosotros como gestores de Fisabio por vosotros, por todo el personal sanitario que esté interesado en la investigación, en hacer carrera investigadora. Bueno, pues Fisabio es la entidad pública, la fundación que se encarga de la gestión de los proyectos de investigación en los distintos ámbitos, hospitales, DSs, centros de atención primaria que figuran en esta figura que hemos preparado, porque es que hay que tener en cuenta que además de los distintos hospitales, de los DS, de los 18 DS de Valencia, de la Comunidad Valenciana, de los 24, perdona, cubre 18, y es que además los centros de atención primaria, el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y 5 hospitales de atención a pacientes crónicos y larga estancia. Cubre bastante de los hospitales, son bastantes los centros adscritos a Fisabio en materia de investigación y es la entidad encargada, por eso estamos nosotros hoy aquí. Una breve descripción de lo que es la estructura que tiene Fisabio. Nosotros estamos aquí concretamente, los gestores somos, Amparo es gestora de la innovación, yo soy gestor de proyectos y tenemos también a Amparo, que es un agente de innovación que está sentada ahí. Y aquí hemos dejado los contactos por cualquiera que esté interesado en iniciar una carrera investigadora. Los distintos apartados, muy brevemente, para no comernos el tiempo, es que aparte de gestión del departamento de proyectos, hay un área de comunicación. En el área de comunicación, pues bueno, preparamos un boletín de convocatorias que se difunde semanalmente, ahora lo veremos más específico. Las noticias, se cuelgan las noticias, se da difusión de eventos como este y se da ese tipo de cobertura. En proyectos, todo lo que hacemos, lo hacemos aquí en el hospital, me encargo yo, se encarga Amparo, os podéis dirigir a nosotros que solemos acudir, nos organizamos para tratar de cubrir los martes y estamos trabajando en la sala de informática, entonces cualquier cosa podéis acudir a nosotros. Y en proyectos lo que hacemos es la gestión de las ayudas competitivas, buscar financiación, presentar la propuesta que tengáis en mente, un grupo en concreto que tenga una propuesta, una idea, buscar una convocatoria en la que case y ofrezca una dotación económica suficiente para cubrir los gastos que necesita para su desarrollo, búsqueda de fuentes de financiación, el seguimiento en el caso de que las concedan y la justificación económica. Es una tarea que por eso estamos aquí. Es un seguimiento integral. Hay un área de innovación que forma parte de Amparo y después cuando los proyectos tienen una naturaleza más orientada a la innovación, cuando se trabaja con empresas, con universidades, tienen resultados, pueden tener como resultados patentes, registro de la propiedad intelectual. Entonces todo esto se tramita a través de Amparo y del área de innovación. Un área de ensayos clínicos para dar soporte a los ensayos clínicos cuando se tiene que contactar con la Agencia Española de Medicamento para protocolos, más concreto, pues cuando los proyectos están orientados a ensayos clínicos o tienen una fase del desarrollo que implica necesariamente un ensayo clínico. Un área de económico que es donde gestionan directamente bolsas de investigación que hay distintas bolsas de investigación que disponen algunos grupos, se tiene que gestionar desde allí porque hacen los pedidos, tramitan, los pagos siempre tienen que ser a través de Fisabio porque es la entidad que tiene que mediar entre el proveedor y el pago. Entonces, por eso existe también el departamento económico, un departamento de formación que en la misma web aparecen también detalles de cursos, también se puede contactar si se tiene interés, también estamos nosotros para mediar si hay que contactar en el departamento de formación por si interesa, sobre todo en este punto, en este caso,
lo que más me he encontrado yo, que estamos gestionando también contratos EPRIES, las primeras experiencias, es que ellos que están en un contrato de primeras experiencias lo que más pueden aprovechar es cursos de formación. Mientras tengan contrato con Fisabio, tienen acceso a esos cursos de formación. Y un área de plataformas y servicios. También se puede ver en la web de Fisabio y sobre todo lo que se suele aprovechar de estos servicios es pues, un servicio de estadística, el biobanco, servicio de secuenciación y suelen ser los que están entre los más demandados. Cuando se ofrece financiación y se tiene una dotación para ejecutar un proyecto, siempre se pueden presupuestar estos servicios. También figuran en la web. Vale, y ahora vamos a lo que queríamos comentar, que es lo que más trabajamos nosotros como gestores de proyectos, y es a las ayudas a la investigación. Las ayudas a la investigación consideramos que es lo más relevante a comentar en esta breve intervención porque es la posibilidad de optar a ayudas económicas. Porque es que muchísimas veces se tiene una idea, se tiene una propuesta, incluso se ha preparado, se ha redactado, tengo mi grupo de investigación, pero cuesta encontrar una fuente de financiación que case, porque es que las convocatorias lo que tiene es que cada una es un mundo para un área temática distinta, con unos requisitos distintos, y te puedes encontrar pues, que los requisitos del IPE pues, pueden ser eso, que tenga el doctorado desde la fecha concreta, tal, que tenga, entonces todo esto es bastante restrictivo, limitante. Siempre buscamos que cubra la necesidad del proyecto, que sean los objetivos del proyecto, pero que también cuadre el equipo investigador con lo que se demanda, lo que se requiere como los requisitos para poder presentarse, que no haya incompatibilidades, porque a veces alguien quiere presentarse a un GIS, a un Carlos III, y si participas como colaborador en un grupo de la universidad y tal, genera incompatibilidad, no te puedes presentar hasta que no finalice y estas cosas las tenemos muy en cuenta cuando publicamos el boletín, que es la siguiente hoja. Eso sí, esto siempre lo comentamos, el personal sanitario que esté interesado en hacer carrera investigadora, lo primero que debería hacer es anotar el correo en mail, el de proyectos necesario, para solicitar la inscripción para recibir el boletín de convocatoria. Muy interesante. Esto lo que hacemos es que semanalmente, a ver, las convocatorias siempre son 40, 80 hojas de bases y nosotros lo que hacemos es todas las semanas mirar las que abren esa misma semana y hacer un resumen con lo más relevante. Un pequeño resumen del objetivo, un pequeño resumen con los requisitos de los participantes, tanto del IP como de los colaboradores, la dotación máxima que se puede solicitar, la tipología de proyectos que contempla, que cubre la duración del proyecto en caso de presentar pues, que te cuadre, que no te pueda pasar de 2 años y tal. Y hacemos un breve resumen para que quede claro y rápidamente en un primer vistazo, que os llega el boletín, veas las convocatorias que casen más con la idea. Y ahora tiene este formato, pero es que esta otra hoja es muy interesante porque en la web de Fisabio sí que se puede filtrar por área temática, entidad convocante, financiadora, estado de la convocatoria y así pues cada grupo busca exactamente lo que más le cuadre, según la idea que tenga, la propuesta, su grupo de investigación, su área temática, aquí se puede ver. Siempre las guardamos, digo, que continúan habilitadas aunque estén cerradas un tiempo después porque es interesante tener un poco la previsión de cuándo van a salir, porque todos los años suele salir lo mismo, todos los años están las fundaciones privadas, las AES, Acciones Estratégicas de Salud del Carlos III, los retos del Ministerio sobre las mismas fechas, y así nos orientamos. Un poco está cerrada, pero tienes una idea de las bases para cuando abran la del año siguiente. Vale. Esto también es un resumen histórico de ayudas que ha proporcionado directamente Fisabio. Fisabio también tiene como instrumento financiar directamente, bueno, también en concurrencia competitiva, se presentan proyectos, se financian, pero son convocatorias internas porque esto no es dinero que llega del exterior, de entidades externas.
son ayudas Fisabio, para grupos Fisabio. Por eso también es interesante lo de la acreditación de grupos, que seguramente os lo ha comentado Amparo, os he hablado o os ha llegado un correo. Acreditarse como grupo dentro de Fisabio para poder acceder a las ayudas internas. Ahora está abierta, también lo podéis ver en la web, que está abierta la convocatoria para presentar la documentación que se requiere para poder acreditarse como grupo. Entonces, habían contratos posgrado, tesis doctorales, ayudas a investigación, proyectos de enfermería, de atención primaria. Esto era todo para los hospitales, para todos los hospitales que son centros adscritos a Fisabio. Ahora se está tratando de vehiculizar, de instrumentalizar de otra manera. Entonces, esto vigente no está porque este año saldrá de otra manera, pero se irá informando. Esto en cuando se abra o esto o la alternativa que se tenga que abrir también se comunicará. Lo que sí que está activo, esto sí que lo hacen todos los años, es el programa de colaboración Unisalud, que son, seguro, esto es lo que más nos puede sonar, que son las Polisabio, los anteriores Polisabio, Ufisabio y Ilisabio. Y estos son proyectos de investigación que se montan entre personal sanitario y ingenieros de las universidades para sacar un proyecto de innovación, sobre todo de innovación porque es la naturaleza de cuando participa el ingeniero y el personal sanitario. Entonces, las Polisabio es UPV Hospital, las Ufisabio es la Universidad de Castellón y la UGI y el hospital, y la Ilisabio la de Miguel Hernández, ¿no? Sí, Miguel Hernández y Xabio. Es buscar, cuando se abre el periodo estará a punto de abrirse la de este año. Sí. Estamos preparando la convocatoria de posiblemente saldrá en junio, aunque comentar también que son programas, hay dos programas preparatorias o proyectos. Y como bien pone, son programas colaborativos entre la universidad y Fisabio, pero en las convocatorias en este año, ya desde el año pasado, estamos potenciando también la participación de otros agentes. De hecho, hay ayudas, bastantes ideas que surgieron y como primera vía de financiación se presentaron a estos programas y se han ido financiando y se están financiando a través de esto. En el caso, son montantes pequeños, pero en acciones preparatorias serían unos 5.000 euros de ayudas y en proyectos de innovación en torno a 20. ¿Vale? Entonces también es que lo conozcáis, se va a ir dando información de todo, pero vamos a... Sí, yo igualmente con esto insisto que como es una breve presentación un poco para saber lo que hacemos, pero cualquier duda y para más información nosotros venimos todos los martes, bueno, solemos venir todos los martes y estamos allí o escribirnos directamente a nuestro correo que estaba en la diapositiva. Sí, la presentación se va a llevar a ¿vale? Os enviaremos un email con la presentación ahí y cualquier cosa, por supuesto, pues En la siguiente diapositiva también así brevemente un resumen de las entidades más importantes, relevantes a la hora de financiar proyectos de investigación. Sanitaria. Y es que, sí, sanitaria, perdón, sí, en este caso sanitaria, y es en cuanto a las ayudas autonómicas, la Fundación Fisabio, que es lo que comentábamos, las ayudas intramurales que decimos nosotros, la de financiación directa. En esto entran los Polisabios, los Unisalud, porque hay una parte que pone la Fisabio, otra parte la ponen las universidades. Las de Consejería de Innovación, que suelen salir, me lo había notado, sí, sobre septiembre, pueden salir sobre septiembre, también son muy interesantes, porque aquí es donde salen las predoctorales, postdoctorales, ayudas para grupos emergentes, ayudas para grupos consolidados. Estas también son bastante potentes, según modalidad, pero hay bastantes modalidades y la mayoría interesantes. También la Agencia Valenciana de Innovación, que está ahora mismo abierta, ahora sí que está abierta, también abre todos los años sobre estas fechas, algunas se retrasa un mes, otras se adelanta otro mes, pero ahora está abierta y la Agencia Valenciana de Innovación tiene distintas modalidades que sí que son bastante diferentes entre ellas, porque tiene para proyectos extractivos en colaboración, que participan grupos de investigación de hospital con empresas, forman un acuerdo de consorcio, reciben cada uno su financiación, pero el proyecto es común.
cadena de valor, más orientada para empresas. Aquí hay un poco de todo orientado hacia la innovación, pero hay tanto para proyectos de hospital como empresas o solicitudes que presentan directamente las empresas. Las cadenas de valor, para contratar agentes de innovación que se movilicen y den dinamización a la investigación. Cadena de valor y era compra pública, que es un poco que la tenemos menos tratada porque no solemos tramitar a través de Fisabio, pero bueno, que también son unas ayudas que se abren anualmente, muy interesantes, y cualquier duda también pues las tratamos con cualquiera que esté interesado. De ayudas nacionales, las que tienen más peso siempre son las del Ministerio de Ciencia e Innovación, que abre todos los años todas las retos colaboración, que creo que ahora se llaman de otra manera, pero bueno, son retos colaboración, que también son proyectos con personal sanitario y empresas. Las retos colaboración son de las más importantes. Después abren muchísimas ayudas de recursos humanos, que es Juan de la Cierva, son todas, las Miguel Servet, Juan de la Cierva, la Ramón y Cajal. Estas suelen abrir sobre septiembre también, y tienen un periodo corto para presentar las solicitudes. Después, las Carlos III, que son las acciones estratégicas en salud. También están abiertas hasta el 25 de abril. Están abiertas y también integran diferentes modalidades según la naturaleza. Están los FIS, que son los más comunes, los más conocidos, que son proyectos de investigación en salud. Se me ha ido la diapositiva. Son los proyectos de investigación en salud. Están los DTS, lo de desarrollo tecnológico, más orientados a la innovación. Están también las ayudas de recursos humanos Río Ortega, Sara Borrell. Está difundido, recientemente difundido. Se puede acceder o por la web si se quiere más información, o contactarnos a nosotros, o pedir que reenviemos, inscribirse en el boletín y reenviamos, porque están recientemente abiertas y difundidas por parte de Fisabio, el resumen que preparamos. Las ayudas y también ayudas a la movilidad. Estas son las que más modalidades integran. Después, de peso también son las de la Fundación La Caixa, la Asociación Española contra el Cáncer, que estas abren a final de año, siempre sobre diciembre. Es para las ideas semilla, bueno, todo orientado a combatir a proyectos para combatir el cáncer. La hoja. Y la Fundación BBVA también tiene proyectos muy interesantes, convocatorias muy interesantes y con bastante dotación económica. Después, por la parte europea, por la parte internacional, pues comentar que tenemos un área de gestores de proyectos internacional que hoy no han venido aquí, pero que si me lo comentas, si estáis interesados en alguno de los programas de Horizonte 2020, ya no es Horizonte 2020, ahora es el Horizonte 27, pero si estáis interesados en algo de la Comisión Europea, del programa Erasmus+, de las COST, del LIFE, si contactáis conmigo, yo os pondría en contacto con los gestores, los que hacen el trabajo que hago yo, pero con convocatorias internacionales, y también se trabajaría en ello. Pero saber que también existen y este año más, porque es que ahora estas son las comunes de todos los años, pero este año pasado llegaron las FEDER COVID, que seguro que las FEDER COVID, que son fondos europeos para desarrollo de proyectos, y tuvieron bastante éxito, por lo menos en Fisabio. Y para finalizar, pues un pequeño resumen de lo que hay que estructurar eso. Si hay personal que está interesado, grupos que están interesados en la investigación, en hacer carrera investigadora, pues esto es lo que van a necesitar. Para empezar con la investigación hay que presentar propuestas a proyectos para recibir financiación, pero aparte de la propuesta y la idea hay que tener claro esto, porque no es presentar una memoria científico-técnica, el proyecto es interesante y ya está, sino siempre quien evalúa quiere resultados, también valora la manera en que se le va a dar salida, o que esos resultados van a ser aprovechables a nivel en el hospital, o cuando más alcance tenga aún mejor. Entonces, es tener en cuenta qué recursos necesito para montar esa propuesta. Si voy a contratar personal, técnicos de laboratorio, es una estadística para que me haga los informes finales, compra de material fungible porque yo trabajo en un laboratorio puro, equipamiento científico-técnico, que esto es inventariable, subcontrataciones pues con la universidad que me va
desarrollar el servicio de citometría, tal, cualquier cosa así. También sí, puedes hacerlo solo o necesito formar un equipo. También importante. Muchísimas convocatorias y cada vez se conceden más de este tipo es cuando un grupo de investigadores en un hospital, personal sanitario, se busca como socio una empresa. Ahora muchísimas convocatorias van a orientar a buscar partners y a formar un equipo entre personal sanitario, empresas o universidades. Entonces, si necesito equipo, puede ser un proyecto individual. Si desarrollo un proyecto de investigación, ¿quiénes van a ser los usuarios finales y si tiene aplicabilidad? Esto siempre lo meten como criterio de evaluación, pues, se ve, se nota. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta y redactarlo, una respuesta a esta pregunta. El trabajo va a dar lugar a alguna patente, entonces va a innovación. También hay que comunicar la innovación, son varias partes. Van a ser explotados comercialmente, también creo que también lo lleváis esa innovación. ¿Y cómo puedo financiar investigación? Ahí entramos nosotros, podemos ayudar a buscar convocatorias que estén abiertas para buscar financiación sobre todas las partidas que vayan a necesitar pasar gastos por los que para cubrir personal, equipos, fungible, porque depende de la convocatoria, a lo mejor el proyecto cuadra muy bien en la naturaleza de la convocatoria, pero después cuando pasas a gastos financiables, pues solo es para compra fungible y no te sirve para poder desarrollar todo el proyecto o solo te permite contratar personal. Entonces hay que verlo todo al detalle. Y, muy bien, pues nada. muchas gracias, Fran. La verdad es que es un campo muy amplio, pero bueno, oportunidades hay dinero y hay que aprovecharlo, ¿no? Bien, pues si os parece, vamos a abrir un espacio de debate. Como sabéis, como hay gente conectada online, vamos a dar primero paso a las posibles consultas que hayan llegado online. Y en este caso, nuestra compañera Amparo Struch nos puede ir indicando si ha entrado alguna consulta y para quién sería. Para desde el desconocimiento, ¿cómo se integra esto en la sanidad? ¿Qué coste tiene? ¿Encarece mucho el proceso asistencial? Bueno, lo primero que yo respondería es mirar la formación. Sí, primero lo que tenemos que hacer es leer, existen, para entenderlas. Quien desconozca esta nueva tecnología, simplemente se tiene que acercar a nosotros para el activo. Luego, presupuesto, cada caso tiene su complejidad, por tanto, tiene su apartado. Intentaremos entre todos que de información y luego que cada caso es único y al principio todo apunta a que el uso de estas nuevas tecnologías. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Esta es para el doctor Mitsu. Pregunta: ¿con qué software se ha hecho esto? En este caso yo no te puedo responder porque yo soy el químico, no el químico. No sé si estará conectada María Juan, que igual. Vale, vamos a ver si aquí la gente que está presencialmente surge alguna cuestión. Y me llamo. Los productos
Y nos por el micrófono para que nos oigan. Bienvenido, bienvenido al club y en el sector, si te pueden servir de ayuda, visión, explicar, lo único que faltaba de eso, por lo cual es muy interesante, porque se trata de crear, pues, se trata que ya no vamos a crear una práctica simplemente apropiada, sino que va a vascularizarse. Los antibióticos pueden circular por dentro de este óseo, puede ayudar a prevenir los desastres. Y si lo cargamos, ahora es yo creo que estamos en el primer escalón de lo que va a venir. Por tanto, bienvenidos a las universidades, bienvenidos a las colegas, bienvenidos a los usuarios. Realmente que se van a aprovechar de los médicos, ¿no? Creo que alguien nos tiene que exigir que quieren, pero no. Y bueno, que nos interesa. Muchas gracias. A ver. No, Por otro lado, vídeo necesita y me parece que está mucho más fácil tener datos. De bueno, pues sí, el doctor. Yo, así a priori, habría que ver el caso. Podríamos mirarlo con calma. Pero tendríamos que ver el detalle, ¿verdad? Y qué circunstancias tiene ese proyecto. Pues, Lo podemos ver. Si acaso a través de y vamos a ver cómo ¿vale? Muy bien. Gracias. Bien, pues si os parece, vamos ya a Rosa Andrés Lozano, que es la gerente del Departamento de Estrategia. Y bueno, pues
siempre colabora muchísimo con Campo Salud. Què tal? Bona vesprada. Són ja les 3, així que anem a fer una cloenda ja petita. En primer lloc, i en nom del Departament de Salut, donar les gràcies a totes les persones i entitats que formen part de Safor Salut per permetre que existisca i per fer possibles jornades com aquesta. L'objectiu general de connectar professionals de diferents àmbits i ser capaços d'assolir un repte en benefici de tots. Una idea que d'entrada pot sonar molt general i tal vegada utòpica, gràcies al treball de tots, es transforma en un projecte concret. Com a exemple, la píndola tecnològica d'avui, centrada en les pròtesis i els implants a mida i els projectes que s'estan portant endavant al respecte i com ens han exposat diferents ponents que, per cert, ens han mostrat imatges molt il·lustratives. Vull agrair i animar a tots els investigadors, tant de l'àmbit sanitari com universitari, que treballen perquè aquests projectes vegin la llum, també a Pisavio per la coordinació